¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Interactiva, ciclo que hemos generado desde Agroactiva para poder pasar juntos la pandemia de coronavirus. En esta ocasión con una charla más que importante sobre confección de silajes, pero bueno, yo le voy a dar el paso a Daniel Valerio, el ingeniero Daniel Valerio, quien es nuestro coordinador en Agroactiva de una sección que se llama Acción Ganadera, una actividad dinámica dentro de ganadería. Así que, Daniel, buenas tardes, dale vos nomás y que tengamos muy buena charla. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Bueno, como comentaba recién Mariano, yo me encargo de coordinar Acción Ganadera. Acción Ganadera es un espacio en el que desde hace unos años lo que hacemos es capacitación en forma directa. Es muy dinámico, pero también es participativo. O sea, a ver, para describirlo rápidamente, la mejor forma que se me ocurre es decir que todos los asistentes pueden meter mano en las actividades. Allí desarrollamos talleres con especialistas de distintos temas, con una breve introducción teórica. Después el especialista hace la demostración y después los asistentes, todos aquellos que quieran participar, pueden trabajar guiados por estos especialistas y con todos los cuidados que requiere cada uno de esos temas. Bien, la verdad es que presentar a Federico Sánchez, al ingeniero agrónomo Federico Sánchez, es un gustazo, excelente técnico, por suerte para mí, amigo. Y el tema de Federico, hola Federico, ya te estamos viendo. El tema de Federico de hoy es tecnología para confeccionar silajes inteligentes. Les comento que Federico es ingeniero agrónomo graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un especialista en maquinaria agrícola formado nada menos que en el INTA Manfredi, en el equipo que lideró Mario Bragaccini. Por otro lado, fue miembro del área de agricultura de precisión, técnico del proyecto PRECOP y coordinador nacional del módulo de eficiencia en cosecha de granos y forrajes conservados del INTA. Desde el 2019 es asesor de producto de CLAS Argentina y bueno, la charla de hoy está a cargo de él, precisamente está patrocinada por CLAS y auspiciada por las empresas por la empresa Advanta, perdón. Federico, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un gusto que nos encontremos en este espacio. Ya era una costumbre encontrarnos en Acción Ganadera, tratando siempre de ver las cosas prácticas que tiene toda la actividad ganadera, en el caso nuestro, en el patio de comida que empezamos a hacer allá por el año 2017, creo que fue la primera vez que lo hicimos. Y bueno, un poco la idea es seguir con este espíritu y poder ver en esta charlita de media hora, vamos a hablar de la picadora, pero en realidad no la vamos a estar destinando no es una charla destinada a los profesionales del picado, como son los contratistas forrajeros, que son los que confeccionan los hilos, sino que va a estar más destinada al productor, básicamente a lo que a los puntos que tiene que tener en cuenta el productor a la hora de programar un silo y tratar de aprovechar al máximo toda la tecnología que tenemos hoy disponible en el campo. ¿Me escuchas bien, Daniel, no es cierto? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Perfecto, Federico. Perfecto. Un poco cuando hablamos de qué significa realizar un silaje inteligente, y bueno, básicamente es eso, es aprovechar toda la tecnología que tiene una picadora hoy y a la vez implementar todo lo que son lo que llamamos tecnología de proceso, que básicamente es todo lo que en el campo tiene un costo cero, pero que tiene que ver muchas veces, está relacionado con la toma de decisiones desde el momento en que sacamos el turno para el picado, cuando sembramos el maíz, cuando determinamos en qué momento vamos a picar, a ver cómo hacemos la estrategia forrajera a lo largo del año. Entonces, todo lo que son las tomas de decisiones y que muchas veces una decisión bien tomada impacta positivamente en el sistema y muchas veces una mala rutina o una mala decisión nos genera costos que son muy altos. Cuando estamos hablando de la alimentación, de lo que es el silaje, estamos hablando de la alimentación, que es el costo directo, ya lo decíamos en el encuentro pasado, donde vimos todo lo que es nidificación, en el principal costo directo que tiene cualquier tambo o cualquier sistema de engorde, ya sea a corral o mixto.
Básicamente la historia del forraje arrancó en el año 93-94 de la mano del INTA Propefo. En ese momento Mario, el Pollo Catán y Edgar Ramírez lo que buscaban era difundir esta tecnología, difundir lo que era la tecnología del silaje. Y bueno, ahí apareció Jaguar en el año 95, ya son 25 años presentes en el campo argentino, a tratar de desarrollar este sistema que ha sido la herramienta fundamental para desarrollar la ganadería. Cuando hablamos que la siembra directa es la tecnología que revolucionó la agricultura, tenemos que ser sinceros que el silaje es la tecnología que revolucionó la ganadería y ha permitido que sea eficiente y ha permitido que pueda competir muchas veces con soja, maíz para grano, que tienen márgenes muy distintos. Hoy nos encontramos parados en un estado de situación de 2 millones de hectáreas. La penúltima campaña llegamos a 2.117.000 hectáreas, según los datos que nos va trasladando la Cámara. Si vemos desde el año 2006 hasta el año 2010, hubo un crecimiento vertiginoso de pasar de 600.000 hectáreas a 1.600.000 en prácticamente 6-7 años. Luego se estabilizó alrededor de 1.800.000 hectáreas y hoy estamos estabilizados en 2 millones de hectáreas. Seguramente, en la medida que crezca la ganadería de carne y la leche pueda retomar sus márgenes, se espera que esta superficie pueda crecer. Obviamente que el cultivo estrella es el maíz, 1.200.000 hectáreas se tiene aplicado, el sorgo, que es muy estable en algunas zonas o en algunas condiciones donde es la base, y otro de los puntos que se ve un gran crecimiento es los silajes de pastura, fundamentalmente lo relacionado a los cereales de invierno. Por ahí se encuentra estabilizado lo que es los silajes de alfalfa, pero sí se nota un gran crecimiento en lo que es los cereales de invierno, fundamentalmente porque ofrecen una herramienta para ocupar un bache forrajero, tratando de ofrecer fibra y con algo de energía en los meses de septiembre a octubre, que nos ayuda a complementar nuestra estrategia forrajera, a la vez que también son muy utilizados agronómicamente porque liberan el lote anticipadamente y nos permiten hacer un cultivo de soja o de maíz luego atrás. Básicamente dijimos que esta era una charla destinada a productores o a los que van a ser los consumidores del silaje. Y bueno, básicamente el punto fundamental es comprender qué es una picadora. Una picadora tiene una unidad de recolección, que es el cabezal, que como vemos Jaguar tiene presente todos los sistemas en Argentina. Tenemos de corte rotativo, que es denominado, normalmente utilizado para maíz sorgo, los recolectores pick-up, que son para los cultivos que necesitan pre-oreo, como la alfalfa, como la soja, como cualquier leguminosa, los de corte directo, que están teniendo un auge muy importante en Argentina, fundamentalmente de la mano de los cereales de invierno, porque picándolos en grano lechoso, pastoso, tenemos buena energía, y después tenemos los cabezales maiceros, que acoplados nos permiten hacer airlash, que es la tecnología de hacer un silaje de la espiga de maíz. Básicamente, son 5 puntos que tenemos que entender de lo que es el proceso de confección. El primero es todo lo que tiene que ver al día de picado, al día que está el contratista en el lote realizando las tareas, y eso es lo que nosotros llamamos el proceso de respiración aeróbica. Es todo lo que se da en presencia de oxígeno desde que entra la máquina del lote hasta que el material es compactado en la bolsa o en el silo a través del tractor. El primer punto fundamental es la toma de decisión del momento de picado, y es algo que tenemos que evolucionar. Nosotros vemos a la derecha que era el cuadro que usaba INTA Propefo al inicio, cuando hablaba del momento oportuno de picado, y siempre hablando del estado del grano para adecuar el momento que tenemos que entrar con la máquina, y hoy tenemos que evolucionar, tenemos que hablar de materia seca, tenemos que hablar del rango de materia seca y ver en base a eso qué oportunidad tenemos nosotros. Cuando nosotros vemos de qué se trata la materia seca, hablamos de esta ventana de picado, de 30% de materia seca a 40% de materia seca. Si nos paramos, por ejemplo, en 40% de materia seca, la planta sin la espiga tiene 26% de materia seca. Y la espiga tiene 60% de materia seca. Entonces, el concepto fundamental es que la espiga es siempre el órgano que nos aporta la materia seca al cultivo. Y por eso cuando tenemos un cultivo afectado por la sequía, que desarrolló muy poco la espiga, o en caso de sequía extrema, como hemos tenido en 2018, un cultivo desgraciadamente sin espiga, por más que nosotros la planta la veamos seca, cuando la picamos tiene menos de 30% de materia seca. Entonces el concepto fundamental
es que la espiga es la que nos determina el porcentaje de materia seca. Un poco lo que tenemos que buscar es las consecuencias de esa ventana y ver cuáles son los extremos. Nosotros hicimos una prueba en Salta, donde picamos el mismo cultivo con 32% de materia seca y con 40% de materia seca. Cuando picamos con 32% de materia seca, sacamos 1,8 camiones más que cuando picábamos con 40% de materia seca. O sea, acá sacamos 3 camiones por hectárea y acá sacamos 4,8 camiones por hectárea. ¿Saben cuál era la diferencia? Esta. Es agua que estábamos trasladando del lote adentro de la bolsa. Y primero con todo lo que es el costo de acarreo de esa agua, que muchas veces nos discutimos a dónde hacemos los hilos por lo que es el costo de acarreo, le discutimos al contratista, que ya vamos a hablar de ese tema, pero no tenemos en cuenta el problema del costo de trasladar esa agua. Y segundo, el problema que nos genera esa agua. Esa agua lo que hace normalmente es generar un lavado, lo que es lavado por efluente, y normalmente esta agua lleva consigo todo lo que son azúcares y nutrientes. Entonces, y además todos los problemas de podredumbre que podemos llegar a tener después por un silo mal confeccionado por alta humedad. Entonces, es un punto fundamental empezar a hacer hincapié en ese lugar. Todos sabemos que las picadoras tienen un sistema que se llama Quantimeter, que es lo que nos permite es medir la humedad en la jirafa con este sensor de conductividad eléctrica, nos da la humedad precisa que está realizando el mate y también la jirafa, y también nos da el medidor de rendimiento. ¿Cómo trabaja el medidor de rendimiento de una picadora? Bueno, ¿vieron ese sistema de alimentación que teníamos adelante? Después tenemos el rotor picador. Ese sistema de alimentación, que son estos rodillos, por acá ingresa el material que viene del cabezal, acá lo sostiene como si fuese un paquete para que pueda trabajar el rotor picador y las cuchillas puedan cortar en forma precisa el material a la longitud que nosotros hemos determinado. Bueno, justamente en estos rodillos, el rodillo trasero delantero es pivotante, entonces la máquina sabe cuánto material está pasado, porque sabe la velocidad que tienen estos rodillos, sabe el ancho de este canal, porque es fijo, y lo que mide es la apertura que tiene. Entonces, de forma volumétrica, calcula cuánto material está pasando, y de esa forma podemos determinar rendimientos, que nos sirve básicamente para generar mapas de rendimientos que hoy son de gran utilidad, y es un poco después lo que vamos a hablar, pero también nos sirve para tomar determinaciones en tiempo real, qué superficie vamos a cosechar, si tenemos que hacer algún ajuste, esta información, tenerla en tiempo real, es muy valiosa. Obviamente, siempre lo que hablamos es, cuando hablamos de los monitores de las cosechadoras que tenían que ser acompañados por una tolva con balanza, bueno, hoy en día también en las picadoras sucede lo mismo. Tenemos que contar con carros hileros o con camiones que nos permitan tener balanzas, básculas, porque esto necesita calibrarse. ¿Cuánto necesita calibrarse? Y cada vez que cambiamos de lote, sería lo interesante para siempre trabajar con un 98%. Directamente haciendo una tirada, se calculan los kilos que entraron en el carro, se cargan en el service de la máquina, y directamente de esa forma contamos con una información precisa y adecuada. Ahora, vamos a hablar primero de lo que es el maíz. El silaje de maíz, nosotros sabemos, no es una fuente proteica, porque para eso están las leguminosas, es una fuente fibrosa, de eso va a depender mucho el largo de picado que nosotros estemos seleccionando. Sabemos que en Argentina, para lo que es carne, se pica entre 15 y 16 milímetros, y para lo que es leche, 18, 19, 20 milímetros. Estos son los rangos que normalmente tenemos. Y también vamos a tener el punto de que el maíz siempre es el cultivo más picado por la relación costo-beneficio que tiene. Nos brinda fibra, pero a su vez nos da la posibilidad de brindar energía. Entonces, por cada kilogramo de materia seca que nosotros producimos, tenemos la posibilidad de generar un buen margen de producción de carne o de leche. Ahora, este es el punto fundamental donde tenemos que empezar a trabajar. Esta es la línea de almidón, es cómo se va depositando el almidón en el grano. Entonces, uno de los puntos fundamentales es que nosotros deberíamos apuntar, o para ser lo más eficiente posible y para aprovechar al máximo ese kilogramo de materia seca, de empezar a picar de aquí en adelante, picar en esta franja. Nosotros, esta es la franja donde mayor se deposita almidón, estamos hablando de una franja de 38% de materia seca, que puede ir de 38 hacia 40, si nosotros vemos la materia seca que es
esta línea azul, y donde ya se estabiliza lo que es la calidad, la FDN del material que estamos picando. Este es el punto fundamental donde nosotros deberíamos apuntar para lograr la mayor eficiencia posible. Obviamente que muchas veces posible, muchas veces no, porque la campaña se puede complicar, empiezan a suceder lluvias, sobre todo en lo que son los maíces de segundas en algunas zonas, se retrasan los turnos, y bueno, esa es un poco la estrategia que nosotros tenemos que tomar. Obviamente que lo que hablamos recién, picar en estados avanzados, en estados tempranos, perdón, del cultivo, hace que primero aportemos mucha agua adentro del silo, con todas las consecuencias de pérdida que esto nos genera, y a su vez nos perdemos toda la energía que nos puede generar el almidón cuando se deposita. Esto fue evolucionando, y cuando el INTA empezó a trabajar en el año 93, y cuando CLAS empezó a comercializar oficialmente a Jaguar desde el año 94-95, fueron cambiando los crackers. Jaguar siempre tuvo de serie los crackers activados, pero también tenemos que ser conscientes que los crackers han ido evolucionando a lo largo de estos 25 años, y eso también nos ha permitido enfrentar a los cultivos de distintas formas y sacarle el mayor jugo posible. Lo primero que fue cambiando fue el diámetro. El diámetro pasó de 196 milímetros a 250 milímetros que tienen las picadoras de nueva generación, básicamente porque cuanto mayor es el diámetro, mayor es el recorrido de fricción en que el material pasa entre medio de los dos rodillos. Por acá tenemos que acordarnos que no solamente pasan los granos, sino que pasa absolutamente todo el material, toda la planta. Esos 50 toneladas por hora, 60, 80 toneladas por hora o 100 toneladas por hora que estemos picando, pasa todo por aquí. Entonces, al aumentar el diámetro, aumentamos el tiempo de fricción y tenemos mayor posibilidad de craquear. El otro punto fundamental que fue evolucionando fue el número de dientes. Básicamente, cuando empezamos a trabajar específicamente en sorgo, tuvimos que ir a mayor número de dientes para evitar que los granos de sorgo se nos metan entre los dientes de maíz y de esa forma poder craquear. El concepto fundamental que en un cracker tradicional, un cracker de maíz no sirve para sorgo. Y después, el otro punto donde se evolucionó fue en la velocidad diferencial que hay entre los rodillos. Si nosotros vemos, tenemos un rodillo delantero y un rodillo trasero. Siempre el rodillo delantero es el que acelera el material, y el rodillo trasero, si ustedes ven, es el que frena el material. Entonces, al acelerar el material y al frenarlo, es ahí donde se produce el contacto y donde se produce el quiebre. Bueno, al principio las máquinas tenían 20% de velocidad diferencial, o sea que este era 20% más rápido. Después empezaron a tener 30%, y hoy las máquinas, todo lo que es la línea Jaguar, sale configurado con un 50% de velocidad diferencial, o sea que este es un 50% más rápido, básicamente buscando acelerar y que este lo frene el mayor tiempo posible para generar el craqueo. Un punto que es claro y que CLAS lo pregona desde el año 95, es que quebrar los granos tiene un costo, pero no es un gasto, sino que es una inversión. Tiene un costo en que cae la capacidad de trabajo de la máquina. Hoy una máquina moderna cae en un 10%, también depende de la capacidad del material que esté tratando. El consumo de combustible también se incrementa entre un 10 y un 15%, pero eso es algo que tenemos que pagar al contratista. En muchos lugares ya no se discute, porque el contratista son muy profesionales y no discuten utilizar un cracker, pero en muchas zonas todavía no se tiene en cuenta. Bueno, hay que evolucionar y tener en cuenta que poder tener un cultivo, sobre todo cuando hablamos de 36-37% de materia seca, con un grano que ya tiene un esperma más duro, si no lo quebramos, ese grano se va directo por la bosta del animal. Entonces no lo estamos aprovechando y nos estamos perdiendo de toda esa energía que nos ofrece ese cultivo. Básicamente, esta es la misma línea que veíamos antes, cómo crece el porcentaje de almidón a medida que avanzamos en la materia seca, y un poco el hecho de decir, bueno, vamos a tratar de hacer el foco. Hoy con las máquinas que tenemos podemos trabajar 38-40% de materia seca con un grano totalmente duro, sin ningún inconveniente, y si tenemos la dificultad de que el cultivo se pasa, que ya sea porque es un objetivo nutricional, hay muchos nutricionistas que buscan un 45 o 50% de materia seca porque se quieren asegurar todo el almidón, sobre todo para feedlot. Hoy con las máquinas que tenemos en la actualidad y con las máquinas que cuentan los contratistas, lo podemos hacer porque logramos ese nivel de quebrado. Un poco buscando este contraste entre un punto y otro de esa
ventana óptima de picado, vemos que si picamos en un cultivo, por ejemplo, de 25.000 kilos de materia verde por hectárea, picado 35% de materia seca, que es el considerado óptimo tradicionalmente. Si nosotros lo picamos a 30% de materia seca, con todo el traslado de agua que nosotros hablamos anteriormente, que en el caso de en esa prueba que hicimos en Salta, era 1,5 camiones, nos disminuye los kilogramos de materia seca que estamos cosechando y también nos disminuye las megacalorías que nos ofrece ese cultivo. Diferente si picamos con 38, 40% de materia seca, con el almidón ya estabilizado, donde los kilogramos de materia seca que picamos por hectárea son mayores, porque estamos cosechando menos agua y más material seco, con 2,5 megacalorías por kilogramo de materia seca. Si nosotros estos puntos los trasladamos, por ejemplo, lo que es producción de carne, esa diferencia de 15 megacalorías, de 0,15 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca son 70 kilos de carne por año. Entonces son puntos que los tenemos que tener en cuenta y si queremos ser eficientes, tenemos que ver cómo lo ajustamos. Si nosotros retrasamos o vamos hacia el estado óptimo de picado, vamos a necesitar menos kilos de silo para producir la misma cantidad de carne o la misma cantidad o los mismos litros de leche. Y se van a necesitar menos kilos de granos extra aportados en el acoplado mixer, porque ese silo va a tener un porcentaje de grano y va a ofrecer la energía, va a cumplir mucho mejor la demanda de energía el silo solo y no tener que estar suplementando, así como hablábamos el otro día de la importancia de cosechar la alfalfa con un nivel de proteína bruta superior al 18%, que nos hace disminuir el speller de soja. En este punto también tenemos un ingrediente que si lo cosechamos en estado óptimo, nos hace disminuir los kilos que tenemos que utilizar de maíz luego en el mixer. ¿Qué herramienta tenemos hoy para lograr y ajustar esto? Bueno, esto es lo que equipa CLAS, lo que ofrece CLAS en Argentina de serie en todos sus volúmenes, que es la nueva generación de Cracker. Estamos hablando de una tecnología nueva, que CLAS la comercializa desde el año 2015 en Argentina, pero donde ya hay más de 70 máquinas que tienen este Cracker. Es el 10% del parque de picadoras que tenemos activo, que tenemos en Argentina, ya trabaja con esta tecnología. Por eso es muy común que el productor ya se la encuentre en el campo. No le estamos presentando algo que se va a encontrar en los próximos años, sino que ya es muy común que muchos se la encuentren y bueno, si la tenemos que aprovecharla y sacarle el mayor jugo posible. Si uno de los puntos fundamentales es que los rolos no son acanalados, como eran los rolos tradicionales, sino que son estriados, tienen diferente cantidad de dientes. El rolo delantero, que es el que acelera, tiene 110 dientes contra 140 que tiene el trasero, que es que es el que frena el material, y ahí es donde genera la fricción y genera la rotura. Y uno de los puntos fundamentales que tiene este Cracker es que permite trabajar indistintamente en maíz, en cualquier estado de materia seca. Este es un ensayo que hicimos en INTA Manfredi, en un cultivo que tenía 50%, 48% de materia seca, totalmente pasado, pero que volvemos a lo mismo, en muchas condiciones se busca eso, hay que ver siempre qué necesita el productor que está contratando una picadora, y donde vemos todos los granos totalmente quebrados con el almidón disponible para que puedan trabajar las bacterias, hacer un mejor aprovechamiento de ese almidón. También otra de las posibilidades que nos brinda es que podemos trabajar indistintamente en maíz, en sorgo. En sorgo trabaja en una condición muy buena en la forma estándar, y por ahí nosotros siempre sugerimos a los picadores que trabajan mucha superficie de sorgo, como tenemos algunos picadores que más del 50-60% de la superficie que pican al año es de sorgo. En ese caso lo que se busca es aumentar la velocidad diferencial a un 60% para lograr mayor agresividad y lograr más de un 80-85% de quebrado en sorgo. Si no, con la disposición estándar que tiene la máquina, el 50% de velocidad diferencial, se logra un 70% de partido. Uno de los puntos fundamentales es que estamos hablando de tamaño de picado para saber el largo de fibra. Estamos hablando del quebrado de los granos. Todo eso lo tenemos que medir el día que va la máquina al campo. Y si nosotros tenemos que hacer algún ajuste o tenemos alguna necesidad de ajuste, es el momento para hacérselo saber al contratista y que nos realice el silo que nosotros estamos necesitando. Entonces, uno de los puntos por ahí es utilizar estas bandejas de Pensilvania, que el INTA Manfredi y INTA Rafael siempre han dififundido, que ya tenemos versiones de
de madera que valen 4.000 pesos, versiones de plástico que valen 6, 7.000 pesos, pero son como los aros de la cosechadora. Nos permiten poder medir y poder saber qué fracción tenemos de cada uno de los puntos, cuánta fibra efectiva tenemos en ese silo. Normalmente buscamos que esto sea un 10, un 12%. Cómo está el quebrado de los granos, que muchas veces, sobre todo en sorgo, agarrando un puñado, vemos los granos enteros, pero no sabemos, no podemos dimensionar cómo está haciendo el trabajo de esa máquina. Y son los puntos fundamentales que tenemos que ver y reconsiderar ese día, porque después ese silo nos queda por un año y medio en el campo, y después nos tenemos que vacar la consecuencia de las decisiones que tomamos ese día. Otro de los puntos fundamentales es disminuir las pérdidas de picado, de eso se está trabajando muchísimo. Esto, por ejemplo, para que ustedes vean en California cómo se trabaja con estos camiones. En California está sumado a su vez que no puede haber contaminación con polvo, entonces usan los camiones con estas bateas contenedoras, pero uno de los puntos fundamentales es disminuir siempre las pérdidas. Bueno, hoy en Argentina también ya tenemos gran parte del parque con los sistemas de cámara de 3D de llenado automático, que siempre va leyendo los bordes de la batea y hace que nosotros tratemos de disminuir mucho las pérdidas, sobre todo cuando trabajamos en cabecera o en lotes complicados. Otro de los puntos fundamentales, mencionamos antes que en agricultura una de las principales herramientas era la siembra directa. En la siembra directa lo que influye es la compactación, porque la compactación es la que nos genera normalmente las pérdidas de rendimiento por la falta de poros. Bueno, para que nosotros veamos, esta es la compactación que genera un neumático diagonal, un neumático convencional. Esta es la compactación que genera un radial sobreinflado, que es como normalmente lo usamos para cuidar la vida del neumático. Y esta es la compactación que genera un radial correctamente inflado con las libras que dice por tabla el fabricante de neumáticos. Bueno, en Argentina normalmente utilizamos esta forma porque sabemos que las máquinas se trasladan mucho en camino y para evitar cualquier rotura se genera un sobreinflado. Justamente lo que tiene Jaguar es el sistema, es como si fuese un vigía que regula la presión automática inflada. Entonces, cuando el cabezal se abre, detecta que la máquina está en trabajo y lo coloca las libras que nosotros necesitamos. Por ejemplo, para este neumático, 25 libras. Y luego, cuando el cabezal se pliega, la máquina detecta que está en posición de traslado, entonces el neumático se infla a la presión que hayamos determinado para transporte, que pueden ser 38 libras. Entonces, de esa forma, cuidamos la vida útil del neumático, pero a su vez ofrecemos que el productor que está recibiendo esta picadora reciba la menor compactación posible. Disminuimos la compactación, básicamente por esto. Al utilizar la presión adecuada, el neumático amplía su pisada, y al ampliar su pisada, distribuye el peso en una mayor superficie, entonces disminuye la presión. La presión es fuerza sobre superficie. Y luego, para traslado, la máquina pliega el cabezal, se infla el neumático y se disminuye el efecto de rodadura porque se disminuye el contacto del neumático con el suelo. Hablamos de silaje inteligente. Bueno, tenemos que aprovechar toda la tecnología que nos brinda una picadora en la actualidad. Desde el año 2008 que todas las Jaguar vienen equipadas con telematics, y desde hace varias campañas que todas las Jaguar, cuando salen de clase, vienen con 3 años de telematics gratis. ¿Qué es telematics? Es el sistema de telemetría que hace que todos los datos que la máquina esté cosechando, ya sean agronómicos, como puede ser rendimiento, humedad, tamaño de picado, todos los parámetros que nosotros estemos determinando en la máquina, como todos los parámetros mecánicos de la máquina, lo esté reportando todo el tiempo una nube web que nosotros la podemos ver o desde una aplicación desde el celular o desde la computadora. Y eso nos permite ir tomando decisiones en tiempo real y ver qué tenemos que ajustar en base a la materia seca que estemos midiendo, a los rendimientos que estemos midiendo, ver si pasamos de un lote a otro o cuánta superficie vamos a picar o no. A su vez, esto ha crecido mucho, desgraciadamente, con la pandemia que tuvimos, esta campaña que nos agarró en plena campaña desde marzo, también hizo que muchos actores que están involucrados en la producción, como puede ser el productor, algún asesor, pueda tener información remota en tiempo real y eso permite ajustar cualquier variable. Y cuando hablamos de agricultura y precisión, ya no hablamos solamente de los mapas de rendimiento, sino que en CLAS se engloban todas las herramientas de agricultura y precisión en un sistema que se llama EASY,
que lo que busca es sacar el máximo provecho a la herramienta, a toda esta tecnología que nosotros tenemos en el campo y poder utilizarla al máximo. Una de las alternativas, ustedes saben, el 95% del picado lo realizan los contratistas. Y siempre había un problema que en los campos donde un lote ese año iba a silaje, normalmente se perdía el mapa de rendimiento. Bueno, punto 1, que todas las picadoras vienen con Quantimeter, que es el sistema de mapeador de rendimiento y mapeador de humedad de serie. Y hoy CLAAS está ofreciendo un servicio que permite procesar toda esa información y que directamente el productor pueda contar con su mapa procesado, ya sea con su mapa de rendimiento, ya sea con su prescripción, si necesita luego hacer alguna prescripción para semillas, para fertilizante. Entonces, brindar todo el servicio para que el ciclo de agricultura de precisión no se detenga ese año que ese lote se destina a picado. Por eso también hay un convenio que junto con la Cámara de Contratistas Forrajeros, o sea, todos los socios, los picadores socios de la Cámara de Contratistas Forrajeros, cuentan con descuento de hasta un 50% para todo lo que le puedan brindar estos servicios al productor. Acá el objetivo es que la tecnología llegue a todos y que todos tengan alcance a toda esta tecnología que nos permite crecer y nos permite ser mucho más eficientes. Todo esto que hablamos fue la etapa 1, y al principio de la charla dijimos que eran 5 etapas, o sea que capaz que nos vamos a ir más de media hora, no. Después nos queda la etapa 2, que es una vez que el silo queda en el campo, dijimos, ya no hay presencia de oxígeno y empieza todo lo que es el proceso de conservación, todo el proceso anaeróbico que va a hacer descender el pH. Siempre tenemos que tener en cuenta que el silo, nosotros lo que hacemos es como si hiciéramos un picle, lo que hacemos es algo ácido, un medio ácido, para de esa forma poder conservarlo en el tiempo, a través de una fermentación química. Cuando hablamos del heno, es una fermentación física por deshidratación. Le sacamos el agua y lo guardamos deshidratado, seco. Bueno, acá lo vamos a guardar húmedo, pero a través de una fermentación química que nos hace aumentar mucho la acidez y de esa forma que se conserva en el tiempo. Esto es un proceso, tiene una fase 2, que es una fermentación anaeróbica acética, entre 48 y 72 horas, una fase 3, que es la etapa de transición, que dura entre 30 y 40 días, es todo el tiempo que el silo se está cocinando y en el cual nosotros no lo podemos utilizar, hasta que llegue a un pH de 4, 3,8, de acuerdo al cultivo. Y después la fase 5, donde el silo queda estabilizado, y si no hay rotura de bolsa o no hay ingreso de oxígeno, se va a conservar perfectamente a lo largo del tiempo. Básicamente lo que buscamos es primero las bacterias aeróbicas, luego el ácido acético a través de las bacterias acetolíticas y el ácido láctico, que terminan de bajar el pH, y de esa forma es la forma en que se conserva. ¿Qué tenemos para mejorar? Bueno, todo lo que es la inoculación, que viene creciendo mucho en Argentina. Históricamente maíz inoculado un 30%, los silajes de pastura, ya sea alfalfa o sea cereales de invierno, un 70, un 80%. Últimamente ha crecido mucho la inoculación del maíz, también en cierto punto, al buscar picar más seco, por ahí se necesita en algunos puntos incluir bacterias o incluir azúcares. Y bueno, esto es el sistema tradicional que ofrece Jaguar, que es el tanque de 300 litros, con 2 lugares donde se deposita con estas boquillas tipo aspersora, una pulverizadora, una en el sistema expulsor y otro acá en los rodillos alimentadores, que va rociando con el inoculador, y de esa forma podemos ir dosificando. La dosificación se hace, por supuesto, como todo, desde arriba del CEBI, de la computadora y de la máquina. Uno de los puntos fundamentales, siempre se fue investigando, es este tanque. Este tanque está expuesto a la temperatura ambiental, y ustedes saben que en Argentina todo lo que es el silaje de cereales de invierno se hace mucho en diciembre, en alta temperatura. También lo que es el maíz se hace en febrero, los maíces de primera, y abril, mayo los maíces de segunda, también épocas de altísima temperatura, y nosotros sabemos que por encima de 35 grados centígrados normalmente las bacterias que están incluidas en los inoculantes se mueren. Entonces es fundamental conservar la temperatura del tanque. Bueno, en base a eso, CLAAS no solamente ofrece este sistema tradicional, sino que también ofrece este sistema ActiSealer, que es un inoculante endotérmico, ultra bajo volúmenes, es para aplicaciones en dosis pequeñas, en dosificaciones pequeñas, también se hace desde arriba, desde el CEBIS,
pero con la particularidad que es un sistema endotérmico, que está aislado térmicamente y nos permite, por ejemplo, esta prueba que hizo Favaro Silages, que es un importante usuario de CLAS, donde mostró cómo el mismo día en Santiago del Estero, haciendo un silaje en diciembre, un silaje de pasturas, en el tanque tradicional teníamos 45 grados y en el tanque aislado térmicamente teníamos menos de 35 y eso lo que hace es aumentar la eficiencia de la aplicación. Otro de los puntos fundamentales es hablar de la calidad nutricional que tienen los forrajes y esas bolsas que nosotros realizamos. Entonces siempre es fundamental hacer un análisis de calidad, hacerlo con la Cámara de Contratistas Forrajeros que ofrece este servicio, hacerlo hoy con cualquiera de los laboratorios NIRS que se ofrecen, mientras que sepamos que están bien calibrados, son una fuente confiable, sino ir a los laboratorios tradicionales de INTA o cualquier laboratorio químico húmeda, pero esto, de la mano de un nutricionista, nos saca el jugo de una forma espectacular al maíz que nosotros, o al maíz o al silo que nosotros estemos confeccionando. Y luego viene la etapa 5, que es donde nosotros decimos que ocurren las mayores pérdidas, donde normalmente son el 40% de las pérdidas, que es la reapertura de los silos. Nosotros dijimos que nos quedó un silo conservado con un ácido, un pH alrededor de 4, de esa forma se mantiene el tiempo, pero ¿cuándo ocurren los problemas? Cuando nosotros utilizamos la pala, rompemos la estructura del silo, lo reoxigenamos y reactivamos todas las bacterias y hongos aeróbicos para que empiecen a consumir esos ácidos que nosotros habíamos producido en el silo. Entonces, no solamente rompemos la estructura de lo que vamos a cargar en el día, sino que hacemos un ataque frontal con la pala y rompemos la estructura de lo que vamos a consumir mañana, lo cual está 24 horas perdiéndose. Entonces, es un punto fundamental esta etapa 5, que es la de carga de la Copro Mixer, empezar a ser mucho más prolijo, siempre hacer un raspado de arriba hacia abajo, romperlo, desmoronar solamente lo que se va a utilizar en el día y poder ser mucho más eficiente en este punto que es crítico en nuestro sistema. Y el otro punto fundamental es empezar a ser ordenado, esto es lo que es aplicar tecnología de proceso. Tenemos esta máquina acá que es el mixer, que trabaja los 365 días del año, entonces cada cosa que nosotros hagamos para ser más eficiente en la carga del mixer va a repercutir notablemente en todo el sistema de alimentación. Primero, los hilos tienen que estar cerca del lugar donde tenemos el espeler, donde tenemos la semilla de almohadón, donde tenemos los restos de los insumos que compramos afuera. Igual que los henos, como hablamos la otra vez, bien conservados, y todo en un lugar céntrico, donde la carga del mixer se realice en el menor tiempo posible, donde no tengamos grandes costos. Por ahí el mixero está 45, 50 minutos para cargar un mixer porque los hilos les quedó en una punta, entonces tiene que ir con el mixer para allá con la pala, después viene para acá, y todo eso genera desgaste en el tractor mixero, en el tractor ganadero, y también en el costo operativo de tener un operario para solamente la tarea de alimentación. Entonces, este es un punto fundamental donde tenemos que empezar a trabajar tecnología y procesos, ver los sectores donde almacenamos los forrajes conservados, los sectores donde hacemos la carga del mixer. Esto tiene que ser un lugar alto del campo, donde esté protegido por las cortinas para que no, los días de viento, los días con días que son más complicados, podamos hacerlo tranquilamente, y a su vez que esté cerca de los lugares de suministro. Tenemos que ver cómo eficientizamos todo este sistema. Así que bueno, espero que les haya gustado y quedo abierto para las consultas que necesiten hacer. Muchas gracias, Federico. Clarísimo. ¿Cómo anduvimos con el tiempo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, como ahí ya se comentó en el chat, lo hizo Mariano, por favor, todos aquellos que quieran hacerle preguntas a Federico, utilicen esa vía, yo las voy a ir pasando, ya algunas preguntas tenemos. Por otro lado, bueno, quiero agregar algo, o sea, yo al principio presenté Acción Ganadera, tiene varias áreas, yo hablé solo de una, que es de los talleres que se realizan con especialistas y demás. Hay otra de las áreas, son 3 áreas fundamentalmente, otra de las áreas muy importante, por cierto, es lo que llamamos el patio de raciones, tradicionalmente conocido como patio de comida en cualquier feedlot o en cualquier tambo. En el patio de raciones trabajan los equipos forrajeros fundamentalmente, donde se describen todas sus condiciones que aparecen en un catálogo, pero además ha sido Federico, desde que arrancamos todos estos años que llevamos con Acción Ganadera, precisamente que tiene una participación importante en ese sector de la muestra.
porque la idea fue, y él lo logra muy bien, a ver, para decirlo muy burdamente, conectar los fierros con el rumen. En definitiva, cómo usamos los equipos forrajeros para generar raciones que sean de lo más eficientes en el momento de convertir en carne o en leche. Perdón, Federico, si no lo sinteticé bien, pero es la forma más rápida que encuentro. No, lo Entonces, ¿cómo? sintetizaste perfecto, y un poco, cuando me acuerdo, nos llevaste a tomar un café con nuestro amigo Mauro, y planteaste la idea, siempre dijimos, bueno, ¿cuál era el principal problema que tenía en la actualidad el sector ganadero, sobre todo lo que es la tarea de alimentación, que dijimos es uno de los costos más importantes? Y bueno, veíamos en el patio de comida una luz roja, que hay mucho para mejorar. Hay lugares que son modelos y que vienen trabajando en ese sentido, pero hay muchos establecimientos donde hay mucho para mejorar. Y bueno, se tomó esa idea y vos agarraste el guante y dijiste que íbamos a hacer un patio de comida en Acción Ganadera, dentro de Agroactiva, que era una excelente oportunidad para mostrar lo que estamos buscando y a dónde tenemos que ajustar. Y lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, seguramente. Y vamos a seguir contando con tu colaboración, seguramente. La tercera área, o el tercer espacio de Acción Ganadera, algunos años ha sido un feedlot convencional. El año pasado fue el feedlot orgánico o ecológico del INTA Concepción del Uruguay. Y en definitiva, ahí tenemos los rúmenes, o sea, donde queremos llegar, ¿no es cierto? Que era lo que contábamos recién. Bueno, a ver, yo los invito, y si me da una mano Norberto Melone, que seguro está por ahí, los invito, mientras ordenamos las preguntas, tenemos un spot de clase que tiene 15 segundos solamente, pero muy buen contenido. Los invito a que lo veamos juntos y ahí largamos con las preguntas. Norberto, si podés compartir la pantalla y pasarnos el spot, te lo agradezco. Hola, Norberto. Ahí está. La oportunidad real para tu campo está en miprimeraclass.com.ar. Financia hoy tu 0 kilómetro Jaguar Tucano o una de las 20 usadas seleccionadas. Mi Primera Class, la última tecnología, ahora también para vos. Perdón, Daniel, tenés apagado el micrófono. Gracias, Mariano, por avisarme. Tenía apagado el micrófono. Bueno, te decía, Federico, que largamos con las preguntas. A ver, acá hay alguna. A ver. Dice, ¿cuántos días recomiendan a la apertura de un silo bolsa desde el momento de la confección, inoculado y no inoculado? O sea, hace la misma pregunta para las dos situaciones. Bueno, básicamente lo que nosotros veíamos es que tenemos que llegar a la fase 4, que es el silo estabilizado con un pH lo menor posible. Normalmente esa fase ocurre entre 30 y 40 días. Siempre decía Miriam Gallardo, que un poco una de las referentes de INTA en todo lo que es conservación de forrajes, que es durante el momento donde el silo se está cocinando. Entonces, siempre lo aconsejable, por más que nosotros inoculemos, es no realizar la apertura por lo menos 30 días luego de confeccionado. Cuando nosotros inoculamos el silo, lo que hacemos es aportar bacterias que básicamente nos van a acelerar esa producción de ácido, y a su vez aportamos azúcares para que esas bacterias trabajen, o sea, le damos sustrato a esas bacterias para que esas bacterias produzcan mayor cantidad de ácido. Entonces, eso va a depender también si usamos inoculantes homofermentativos o heterofermentativos, que eso nos ayuda a tener una mejor fermentación láctica, o también una mejor fermentación acética para tener una mejor apertura. Cuando nosotros hacemos la apertura del silo y se reoxigena, no se echa a perder tan rápido. Pero básicamente, si bien el inoculante ayuda a que todo eso ocurra, esos tiempos los deberíamos respetar y no deberían cambiarse.
Bien. Hay otra pregunta de Marcelo Mackenzie, que dice, en pasturas consociadas base alfalfa, ¿cuánto es la humedad recomendada para ensilar? Siempre la humedad, en todos los silajes, la regla práctica es lograr el 35% de materia seca. Entonces, y la forma que lo tenemos que medir es determinando la materia seca, secando la muestra, por ejemplo, en un microondas, haciendo el pesaje inicial, menos lo ponemos en un microondas con un vasito de agua para que la muestra no se incendie, y lo vamos secando hasta que llega a un punto donde ya no pierde más peso, es porque ya es todo materia seca, no tiene más humedad contenida adentro, y esa diferencia nos permite determinar la materia seca. Ahora, siempre tenemos que ir al 35% de materia seca, que es a donde mejor fermentación se va a lograr. A medida que nosotros nos anticipemos a esa materia seca y vamos al 30%, vamos a tener un problema de estar incorporando mucha agua. Y luego, cuando si nos pasamos, sobre todo en algunos cultivos, como pueden ser las leguminosas, que son más complicados para bajar el pH, también puede ser un punto crítico. Entonces, siempre lo que le recomendamos es que vea cuál es la especie predominante en esa pastura, puede ser la alfalfa, realizar el corte en el momento oportuno y luego de eso secar la muestra y poder entrar en el momento justo. Bien. Matías pregunta, ¿cómo medimos compactación en una bolsa y dónde debemos sacar muestras? Siempre la compactación, eso lo mejor es tener un densímetro, que es básicamente un tubo de una densidad conocida que se pone normalmente en un taladro, y de esa forma nos permite tomar muestra, entonces sabemos qué cantidad de material hay, qué peso de material hay en esa densidad conocida. Normalmente hay un protocolo que lo puede buscar ya sea en la página de la Cámara de Contratistas Forrajeros, en la página de INTA Manfredi, en la página del PRECOP, donde va a ver la cantidad de muestra que tiene que tomar y la forma que lo tiene que hacer. Siempre la recomendación es, una vez que empieza a trabajar, hacerlo por la cara que se está consumiendo, destapar cierto sector del material que puede estar flojo por la pala, llegar al material duro y ahí hacer la toma de muestras. Bien, Federico. Acá Juan Ignacio Fariña pregunta, ¿qué grado de adopción de la agricultura de precisión hay en lotes que se destinan a picado? Bueno, era relativamente poco, hasta hace poco tiempo, y fue una de los alarmas que se encendió en clase, teniendo una picadora que tiene mapeador de rendimiento y que tiene mapeador de humedad, que muchas veces esos mapas no eran utilizados, y a su vez que información que por telemetría se transporta en tiempo real a un celular o a una pantalla. Entonces, en base a eso, hoy se está haciendo una apuesta en ese sentido, y se ha hecho un convenio con una empresa que se llama Formagro, que permite procesar esa información y que el productor pueda tener, ya sea desde el mapa de rendimiento hasta un análisis con lo que hablamos antes, de hacer una prescripción de siembra, de fertilización variable, y tratar de aprovechar al máximo esa información. Pero bueno, uno de los puntos donde también tenemos que prestar atención es que todas las picadoras vienen de serie con mapeador de rendimiento, pero no siempre las picadoras están acompañadas con algún carro que tenga una balanza. Entonces, muchas veces esa información no está calibrada. Si esa información no está calibrada, no es de gran utilidad, porque puede tener una variabilidad bastante grande. Entonces, bueno, empezar también a trabajar y ver cómo podemos ajustar para tener monitores calibrados. Bien, acá hay una pregunta de Natalia Di Leandro, sobre un tema al que vos alguna referencia hiciste en tu charla, que dice, pregunta si creció el uso de la telemetría durante esta campaña de picado que se dio en medio de la pandemia. Y ha crecido mucho. La telemetría en Argentina está presente, CLAS la tiene presente desde el año 2007, o sea que son 13 años ya de que la información está en tiempo real
en una computadora, como eran en esos años, y en un teléfono celular de un tiempo más corto hasta acá, pero era utilizado por un nicho de mercado muy chiquito, por ahí por grandes establecimientos una situación muy puntual. Y hoy lo que se ha logrado, desgraciadamente, con esta situación de crisis, es aprovechar al máximo toda esta tecnología que está disponible y que muchos clientes que la tenían disponible no lo usaban, hoy la empezaron a usar por la necesidad que el productor le pedía información en tiempo real, y también, para ser sinceros, vemos cómo está creciendo en el mercado de maquinaria y cómo la competencia, el mercado en general, el mercado argentino, va equipando, masificando esta tecnología con herramientas de telemetrías. Por suerte, CLAS es pionera en este sentido, equipa de serie todas sus máquinas con esta tecnología, y bueno, estas situaciones, desgraciadamente, hacen que son situaciones complejas, pero aprovechamos al máximo toda la tecnología que tenemos en el campo. Bien. José López pregunta, ¿qué debe controlar el productor al momento de picado para que no se cometan errores al momento de confección? Bueno, principal, partir del momento que sacamos el turno. O sea, hoy cuando nosotros compramos, en el caso de maíz, establecemos un híbrido, sabemos los días que vamos a tener para determinar un estado de condición de picado. Entonces, sacar el turno con antelación, eso ayuda mucho al contratista, y después ir haciendo un seguimiento del cultivo, como decimos recién, con el sistema de microondas, para ver si se adelanta o se atrasa, que muchas veces eso depende de las condiciones climáticas, si hay sequía o si hay condiciones de alta lluvia. Y luego, cuando la máquina llega al campo, lo fundamental es, en ese momento, controlar lo que es el largo de fibra, ver si podemos empezar a utilizar estos cajones de Pensilvania, que son muy baratos y, como decíamos, son como tirar los aros de la cosechadora. Cualquier ajuste que necesitamos hacer es el momento. Muchas veces pecamos de que nos quedamos sin fibra porque estamos picando muy corto, y también controlar lo que es el quebrado de los granos. Eso es fundamental, poder hacerlo en ese momento, para poder determinar qué ajuste tenemos que requerir. Y bueno, y después está todo el trabajo que podemos hacer en la embolsadora, que es fundamental, lograr una alta densidad. Recién hablamos antes de controlar la densidad. Bueno, pero estamos controlando la densidad en un silo que ya está hecho. Entonces, es como decía Mario, vamos a ver la autopsia del muerto, pero ya no tenemos posibilidad de corregirlo. Entonces, bueno, también tenemos que ir controlando en ese momento, de acuerdo a los rindes por hectárea y a los metros que vamos haciendo bolsa, qué densidad, controlar el tiramiento de la bolsa, y tener una superficie para el contratista preparado, un terreno firme, duro, donde la bolsa pueda trabajar, la embolsadora pueda trabajar correctamente, y eso ayuda mucho. Bien, Federico, acá Irina Mayer hace referencia o pregunta, creo que quiere una ampliación de algo que ya mencionaste. Dice, ¿qué eficiencia de aplicación tienen los inoculantes de las picadoras? Bueno, la eficiencia de aplicación es alta, porque el sistema es es un sistema con un depósito, una bomba que trabaja con alta presión, y puede tener dos lugares de aplicación, como decíamos, en el expulsor o en los rolos alimentadores. Normalmente se anula el de los rolos alimentadores porque genera por ahí, al contratista prefiere solamente aplicar en el sistema de expulsión, que es el más eficiente, porque es donde el material es tomado para que salga con fuerza por la jirafa de la picadora. Entonces ahí se genera un muy buen contacto del inoculante con el material, y la calidad de aplicación es buena. Siempre que se ha medido, los resultados son muy buenos, con eficiencia por arriba del 80%. Lo que tenemos que cuidar, lo que hablamos, son las condiciones, que sabemos que las bacterias de los inoculantes no pueden trabajar por arriba de 35 grados centígrados, hay posibilidad de que se mueran. Entonces, en ese punto tenemos que tratar de mejorarlo para poder ser eficiente. Y uno de los puntos es, bueno, ver si estamos aplicando en una época, en una condición de 40 grados o de 35, 40 grados ambiente, seguramente ese tanque está a una temperatura similar. Y después utilizar los inoculantes endotérmicos, que es una herramienta
muy interesante para lograr mayor eficiencia. Bien. Marcelo Mackenzie hace una segunda pregunta. Dice, ¿podría ahondar, Federico, en los tipos de inoculantes que preservan el silo una vez abierto? Esos son los tipos de inoculantes que lo que buscan es que se genere una menor degradación del material. El mejor inoculante siempre es hacer tecnología de proceso, que es lo que decimos, hacer una buena apertura del silo. O sea, siempre no reoxigenar, porque cuando nosotros rompemos esa compactación original y entra el oxígeno, en ese punto los hongos y las bacterias aeróbicas empiezan a trabajar, y ahí es donde se empieza a generar la degradación de ese silo, y es donde nosotros decimos que el silo empieza a tomar fiebre. Normalmente un silo tiene 36 grados centígrados de temperatura, y si nosotros ponemos un termómetro y vamos y medimos 37, 38, 39 grados, ese aumento de temperatura, aumento de calor, es porque las hongos y bacterias aeróbicas están consumiendo los ácidos volátiles que nosotros producimos, y están generando calor. Entonces, ese es un punto fundamental. Y después está el uso de los inoculantes heterofermentativos que ayudan a tener una mayor fermentación acética, que es la que se da al inicio de la fase, no la láctica, y los ácidos acéticos ayudan a la conservación del material cuando es expuesto al oxígeno. Bien, acá tenemos por ahora una última pregunta, también hiciste referencia a este tema, y es cómo se espera que continúe la evolución de la superficie de picado para los próximos años. Y ojalá que Argentina siga creciendo en valor agregado y se sigue multiplicando. Que Argentina multiplique su superficie de picado es un buen síntoma, porque significa que en vez de exportar grano, estamos produciendo más kilos de carne, más litros de leche, y también estamos creciendo en lo que es la exportación. Hoy lo que es la lechería, de las cuales según los datos de la Cámara, van unas 900.000 hectáreas de esas que picamos. Nosotros creemos que hoy, por cómo está la lechería, está en un techo. Seguramente a medida que vaya creciendo el uso de los forrajes conservados en la lechería, que hay mucho todavía por crecer, a pesar que hace 25 años están presentes, hay mucho para seguir ajustando en lechería. Va a crecer ese porcentaje, lo cual podría ser un 20, un 30%. Y el otro gran punto es la ganadería, que consume 1 millón de hectáreas de silo, en el cual, a medida que sigue creciendo lo que es la exportación de carne y se reactive todo lo que es el sector ganadero, seguramente va a demandar mayor alimento y va a ir de la mano del silaje, que es, por excelencia, siempre el silaje de maíz es, lo que decimos al principio de la charla, es el alimento con la mejor relación precio-producción, costo-producción. Muy bien, Federico. Bueno, mira, el tema carne tan mal no anda, parece. Y en el tema leche, aparentemente hoy hubo una buena noticia. Parece que el gobierno decidió sacar unos impuestos en la formación del precio, con lo cual mejoraría relativamente el precio al productor y no afectaría el precio de góndola, o sea, no cambiaría el precio de góndola. Pero bueno, esas son decisiones que a veces uno lee en un noticiero político y no imagina hasta dónde llega la repercusión en la producción primaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cantidad de silo que se va a usar. Exacto. Bien. Exacto. Federico, gracias. Bueno, de parte de Agroactiva, de Acción Ganadera y de todos los que participamos y te escuchamos, desde ya te agradecemos mucho tu charla, ha sido clarísimo. Y bueno, nos estaremos viendo ahora en Agroactiva seguramente, a fines de octubre. Seguramente. Bueno, un abrazo grande, que sigas muy bien. Te despido y aprovecho para invitar a todos, a vos también, Federico, dentro de 3-4 días, el viernes de esta semana, el 7 de agosto, a las 5 de la tarde, tendremos otra conferencia. En este caso va a estar patrocinada por Aprocal y también auspiciada por CLAS y por Advanta. Y van a ser las ingenieras Alejandra Herrero y Verónica Charlón,
sobre agua y efluentes y el marco legal para uso agronómico y el manejo de purines. Realmente otro tema muy, muy actual, muy necesario para estar al día. Así que los esperamos el viernes. Muchísimas gracias. Y Mariano, te dejo a vos para el cierre de esta conferencia. Gracias a todos. Bien, Daniel, Federico, una vez más gracias por otra participación acá en nuestro ciclo de charlas de Interactiva. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, obviamente, por darnos este tiempo. Y recordarles que por esta edición de 2020, Agroactiva se va a realizar del 27 al 30 de octubre de manera virtual. Vamos a tener una Agroactiva virtual, un sitio de fácil navegación para poder hacer el puente entre las empresas del rubro y los productores agropecuarios. Así que, sin más, los saludo y que tengan muy buena semana.